Con el tema de la publicidad, por ejemplo, como el mundo vive hoy día, vamos a decir así, uno pues puede ver así que existe un miedo por ser algo distinto a lo que está el sistema. O sea, nos cuesta vernos o pensar o atrevernos a hacer cosas fuera de las categorías que existen y que están socialmente aceptadas. Nos cuesta pensar fuera de la técnica, nos cuesta pensar fuera de elementos bueno, que terminan siendo nuestras cadenas hoy día. Yo pienso que la caverna en sí que tenemos cada uno y es donde habitamos constantemente, muchas veces nos ciega en una burbuja que no nos permite ver más allá ni conocer la luz del conocimiento, y en circunstancias como esta en la que nos encontramos estamos en una caverna que si no, creo yo, es una de las más oscuras que puede pasar una persona en vida. Pero también dentro de esta caverna uno aprende otros valores y aprende a tener otras situaciones de vida. Y creo que es importante cuando uno sale de esta caverna y ve otra realidad y ver otra situación, cómo yo puedo transmitir esos conocimientos a los demás que estamos insertos en esta caverna. Podemos establecer el aula como un lugar cerrado, esta caverna, donde el profesor está adelante, tiene que comportarse de una manera políticamente correcta, puede ser o no, y tiene que estar adscrito también a un programa de estudio. Salirse de eso genera un riesgo, y un riesgo en términos políticos. O sea, esta persona que sale de la caverna y vuelve, que tiene ya un conocimiento, tanto epistémico y político, genera una crisis, y una crisis institucional. La institución podría ser la caverna, lo mismo que generaría una persona que se saliera de los formatos, se saliese de los formatos de los planes y programas, se saliese de los formatos de una institución y de un proyecto educativo, generaría esos problemas, en términos estrictos. Que la figura, la metáfora o la alegoría platónica es súper violenta, por decirlo así, porque presupone que hay alguien que tiene la verdad. Y cuando llega alguien que tiene la verdad es un gesto sumamente violento y agresivo, por decirlo así. Y en el caso que nos estamos poniendo aquí de la sala de clases, nosotros como profesores vamos a llegar con la verdad, po. Y es el esquema más tradicionalista y más conservador de hacer clases. Presuponer que uno, como profesor, tiene la verdad y el alumno es alguien que vive en la ignorancia, en la ignorancia o encadenado en su ignorancia, en la prisión de la ignorancia, y uno fue liberado y habita en la verdad. Entonces, la misma metáfora de la caverna platónica, por decirlo así, nos recuerda la forma que tal vez cómo no tendríamos que nosotros mismos acercarnos al estudiante. Se ve reflejado también la caverna en ciertos lemas. Acá en el colegio nos enseñan bajo un eslogan que es buenos cristianos y honestos ciudadanos, si no me equivoco. El tema de ahí es que la gente que logró salir de la caverna encontró una verdad o encontró un cierto ideal que quiso contar, pero quizás también lo puede desvirtuar. O sea que tenemos una ramificación dentro de la misma salida de la caverna. O sea que el deber ciudadano o el deber político, religioso, educativo, da lo mismo el tema, siempre puede ser desvirtuado. Y haciendo relación al sistema de ahora, eso es lo que puede pasar con los políticos, con los directores, con los rectores, con los administradores. Desvirtúan el tema, manipulan la verdad para su propio beneficio o para el beneficio de unos pocos. Y a nosotros nos dejan sumidos con una verdad inconclusa. Que cuando nosotros somos cadenas para otros, porque nosotros mismos tenemos cadenas. No cabe la menor duda de que efectivamente el mito de la caverna o la figura de la caverna tiene una importancia para la filosofía. Ese ya es una a priori, un punto de partida y no se discute. Es importante porque, primero, pongamos algunos contextos. El mito de la caverna se ubica en un texto mayor, ¿cierto? Ese texto mayor es aquel que se llama Politeia, que nosotros latinamente hemos traducido por República. No sé si efectivamente las traducciones dan para aquello, pero sancionemos eso primero. ¿Por qué digo esto? Porque justamente va a ser en ese texto donde por primera vez va a aparecer el concepto que justamente nos va a denominar. Es decir, el concepto de filosofía aparece
en la República. Por tanto, no se puede disociar el mito de la caverna con la aparición del concepto de filosofía. O sea, dejando claro. Pero también en ese mismo contexto aparece el concepto de político. El concepto político no existía antes de los planteamientos de Platón. Eso no quiere decir que efectivamente no se haya hecho política, pero el concepto no aparecía. Y se establece la relación directa entre filosofía y política. Por tanto, perfectamente, el texto del mito de la caverna puede ser leído también en claves políticas. ¿Y por qué digo en claves políticas? Porque justamente el texto, la República, se genera en un contexto de crisis cultural. A mí me parece que la importancia que tiene el mito de la caverna es que primariamente no es un texto epistemológico de teoría del conocimiento. Me parece que es un texto eminentemente político y que efectivamente ese es el piso en el cual se puede discutir. Eso como una primera cosa. Sin embargo, ¿en qué medida crees tú que esto de lo político determina también el tema del conocimiento en una lectura que hemos conocido, digamos, que nos llega? Sí. Como un texto, como el texto de la alegoría que nos llega como un texto epistémico. Sí, sobre eso, la teoría del conocimiento. Sí, eso sí. Y por eso digo que es importante este tema de los contextos. Porque justamente las lecturas que nosotros hemos recibido de Platón, evidentemente nosotros que no somos griegos no nos llegan las cosas directamente. O sea, hay todo un pasaje por las interpretaciones que se han hecho desde el neoplatonismo, desde el cristianismo, desde la tradición occidental y una cantidad de cosas más. Y por tanto, en ese contexto se enfatiza el tema más epistémico o gnoseológico o de teoría del conocimiento. Pero, no obstante eso, en los mismos textos aparece claro que efectivamente el tema es más político. ¿Por qué? Porque cuando Platón utiliza el término politikos, o sea, esa terminación, el politikos, ese ikos, dice referencia justamente a un carácter de un conocimiento superior respecto de aquello, tiene que ver con un grado de especialización, digámoslo de este modo. El político es el experto, el especialista en política o en las cosas públicas. Platón define, la política siempre ha existido en el mundo antiguo y desde Homero ya se utiliza el término, pero no se define. Lo que hace precisamente Platón es definirlo. Y establece ya distinciones. Y como lo dice muy bien aquí, colega, lo que busca es un experto en hacer política, cosa que es extraña por lo demás. Recuérdese que en la democracia precisamente ser político, orador o retórico significa exactamente lo mismo. Dicho en términos más simples, a Platón no le gusta la democracia, no le gusta el mundo que está viviendo, encuentra que los valores tradicionales de la cultura monárquica están en crisis, cree además que la racionalidad que existía antes de los pitagóricos también está en crisis y por tanto la filosofía en términos cognitivos y en términos políticos le va a servir para justamente implementar o instalar una nueva cultura en la Grecia. Y al mismo tiempo Sócrates es un estandarte de la democracia en su buen sentido del término, porque es una creación de la democracia. Sócrates no puede existir en otro lugar que no sea democrático, pero también termina tomando cicuta, termina, decirlo de algún modo, sentenciado, muerto. ¿Gracias a qué? A la democracia. Entonces, es el típico engendro de la democracia que se convierte en un monstruo, ¿verdad? Es la típica figura, a lo Leviatán. Cuando efectivamente Paul Schaeffer fue encarcelado, el Estado chileno tuvo que mandar un ejército de psicólogos a explicarle a la gente que vivían con dignidad que efectivamente que ese sistema que ellos habían creído como bueno, porque hasta Paul Schaeffer no fue encarcelado, ellos creían que ese sistema era bueno porque era el que conocían y el en el cual vivían y creían que era bueno, por decirlo así. Entonces tuvimos que explicarle nosotros a ellos que ese sistema era un sistema malo. Entonces ellos se dieron cuenta, no antes, que efectivamente estaban siendo prisioneros de una mente maquiavélica que estaba controlando la realidad, por decirlo así. Entonces nosotros lo que hicimos fue sacarlo para integrarlo en la verdad. Lo que pasa ahora es que nuestra verdad es algo súper particular, porque hace poco Edward Snowden reveló que la CIA tiene sistemas computacionales complejos que nos tienen controlados, por decirlo así.
Entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros también estamos encadenados, po. Y lo más terrible de todo, que nosotros podemos saber quién fue el Paul Schaeffer en Colonia Dignidad, po, pero no sabemos quién es el Paul Schaeffer en nuestra Colonia Dignidad, que se llama Sociedad Occidental, por decirlo así, po. Efectivamente, si uno lee los textos de Platón, llega a una conclusión de un tipo de filósofo, eso queda claro. Queda claro además que ese filósofo está invitado a gobernar siempre y cuando tenga ciertas condiciones. El concepto de monarquía no es casual, es un monos argé, es un principio. ¿Ya? Y en cierto sentido, ese concepto de monarquía como monos argé es en el fondo el que viene a responder todas las preguntas anteriores. O sea, ampliando esta cosa. O sea, estoy tratando de decir que efectivamente en términos platónicos, digamos, la monarquía es la que va a responder a la pregunta polargé de todos los anteriores. ¿Me explico? Es decir, vuelvo a insistir con la tesis de que efectivamente ahí la cuestión está vinculada con un tema político fundamental. Pero un tema político que no se agota. Y ahí por eso que Platón amplía el concepto de política. Lo pone como experto. Es verdad que existía como alguien que se preocupaba. Estamos de acuerdo en esto. Pero, ¿por qué lo amplía? Porque la política en Platón no tiene que ver solamente con la vida, sino que tiene que ver también con la muerte. Es decir, la filosofía es el ejercicio para aprender a morir. ¿De acuerdo? Para prepararse a la muerte. ¿Se fija? En ese sentido, digamos, saber morir, que sería morir bien, ¿no? Morir bien, cuestión por lo demás, digamos que es muy actual, porque uno tendría que hacerse la pregunta de qué es lo que podría implicar en la época contemporánea morir bien. Si efectivamente están educando para Si efectivamente nosotros nos educamos para eso. Ahora, el tema que quiero hacer relación es que justamente ese tema de la muerte pasa por un tema que va a estar atravesado en todas estas obras, porque justamente me parece que el tipo que está encadenado, ¿no? Es justamente aquel que, en cierto sentido, está muerto en vida. Pienso que uno nunca va a poder salir de las cadenas que están. Uno nace, crece, vive, come, caga, siendo esclavo del mismo, de todo, siempre es lo mismo. Entonces, aunque uno quiera salir de la vida, no, es que yo no quiero pensar como los demás, uno no puede. La única opción es estar muerto, estar en un psiquiátrico. Y de hecho, en el caso de Platón es claro eso, toda vez que las instituciones son importantes. Sí. Digámoslo de este modo. A Platón no le interesa el tema de liberar a esos pobres tipos que están ahí encadenados para que efectivamente asuman su libertad y comiencen a vivir y ojalá salgan de ahí. No. No, una condición natural. En cierto sentido, la libertad en Platón no es precisamente ni el concepto moderno que nosotros tenemos, sino que la libertad en último término tiene que ver justamente con el alejarse o desprenderse completamente de la propia existencia material. ¿Ya? Por tanto, digamos, la escuela en ese sentido, ¿no? La escuela tiene que ser justamente la instancia donde los vivos mueren. Y por tanto habría que generar una política de la muerte. Y por eso me parece totalmente razonable pensar de que en el mito de la caverna también se podría pensar una biopolítica, o si ustedes quieren una tanatopolítica, porque justamente el vivir es morir al mismo tiempo. El filósofo es el que tiene que, cuando alcanza el saber, tiene que morir, porque no hay saber que esté, digamos de este modo, no hay saber ni verdad completa si efectivamente esa todavía permanece permeada de elementos de doxa, de elementos de opinión, de elementos de sensibilidad. Como la escuela no nos está enseñando a aprender a morir, sino nos está enseñando a aprender a funcionar. Como que nos enseña, en vez de aprender a morir, como que nos enseña a aprender a vivir. O sea, cuando usted dio el ejemplo de aprender a morir, es como súper chocante si uno lo piensa, pero tiene sentido aprender a morir. Como ahora actualmente nos enseñan a vivir, en vez de aprender a morir. Oye, Sebastián, ¿y cómo es eso en la cárcel? Ya, el tema ¿A ellos le enseñan a vivir o a...? No, en la cárcel se enseña a vivir. O sea, es difícil enseñarle, aunque si uno lo ve desde la lógica del profe Uribe, igual se enseña a morir. Sí. Se enseña a morir bien.
a morir bien.